¿Cómo les va? Buena jornada, bienvenidos. Empezamos una nueva semana, una nueva idea que cuando nos tenemos que quedar en casa ya como que vamos perdiendo la noción de los días y de los horarios y este enfoque, esta responsabilidad que tenemos que tener que... Estamos en un momento complicado en nuestra Latinoamérica con este brote de coronavirus, así que vamos, Hoy no decaigan, es paso a paso la cuestión, vamos aprendiendo de a poquito y desde ese espacio y con esa tónica la tele acompaña. Así que gracias a esta hora por encender y quedarse en Telesur. En República Dominicana ayer se hicieron elecciones. Luis Abinader lidera el conteo de votos para la presidencia. Él prometió una visión innovadora en plena época pandémica. Nos preguntamos, ya como desafío, como reto, lo vamos a preguntar también a nuestro invitado, si crecerá el país sin aumentar el déficit fiscal, porque la deuda justamente es una de las claves que tenemos que abordar cuando hablamos de crecimiento económico de este país. Tenemos presencia en Twitter, donde está colgada esta pregunta, y también en Instagram. Súmese y vamos de inmediato a empezar a repasar la información, luego de haber hecho toda una cobertura especial en la jornada de ayer, en el momento en el cual se dieron las votaciones. Telesur, que dice: Abinader lidera conteo de votos para la presidencia. Esta Junta Central Electoral del país presentó ya las preliminares, los resultados previos, el conteo que tienen hasta el momento, y esto indica que el candidato por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, quien ya a esta hora se autoproclamó ganador de las elecciones y sus contrincantes políticos lo reconocieron, lidera conteo de votos para la presidencia. En segundo lugar está el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, con un 37,65% de los votos. Y en tercer lugar, el representante de Fuerza del Pueblo, el expresidente de la Nación, Leonel Fernández, con el 8,72%. Allí entonces van teniendo algo de lo que pasa. Quiero revisar a esta hora, les sugiero que veamos la cuenta oficial en Twitter de la Junta Central Electoral del país. Vamos a tener en cuenta que en la jornada electoral de ayer los ciudadanos elegían presidente, vice, 32 senadores, 190 diputados y representantes ante el Parlamento Centroamericano. Vamos a rodar también un video que muestra resultados preliminares. Vamos a ir dejando correr justamente esta información para que puedan ir chequeando allí con tiempo lo que va mostrando esta Junta. Y este es el organismo que seguimos de cerca, estamos atentos para conocer los resultados definitivos. El portal Al Momento dice: asesinan delegado del Partido Revolucionario Moderno en un centro de votación en un barrio llamado Simón Bolívar. Julio Pérez tenía 50 años, fue baleado cuando otro hombre que estaba a su lado gritó se van, a un grupo de supuestos dirigentes del partido oficialista. Otras 2 personas resultaron heridas en este hecho y fueron llevadas al hospital para su atención. Testigos dicen que el individuo se dio a la fuga, así que es un hecho que también hasta ahora lo cubrimos en su momento, lo mostramos en nuestra pantalla, también en redes sociales, y es un hecho al cual seguimos atentos a ver qué es lo que resulta o qué dicen las autoridades policiales y judiciales. Además de esto, hablando de Dominicana, en Santo Domingo estuvo nuestra compañera de tareas ayer y hoy. Daisy Toussaint se suma en este momento con detalles. Daisy, bienvenida. Vamos a hablar de esta jornada electoral, la primera en Latinoamérica en medio de la pandemia. Esos resultados ya a esta hora han sido mostrados, así que hablemos un poco de lo que se espera entonces para este día y de lo que son ya las repercusiones de una jornada de comicios que vivió ayer Dominicana. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Así es, la República Dominicana celebró este domingo 5 de julio las elecciones presidenciales y congresuales, donde fueron elegidos 264 cargos, entre los que están presidente y vicepresidente, para dirigir la nación por 4 años. El candidato presidencial del opositor Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, manifestó: ganamos, hoy ganamos, y dijo que el partido ha recibido el resultado de un enorme esfuerzo colectivo, y aunque la
la Junta Central Electoral no ha declarado el ganador de manera oficial, las proyecciones apuntan a que la victoria es irreversible. Y así lo muestran los datos de que Abinader es quien dirigirá el país a partir del 16 de agosto, que es cuando se hace toma de posesión de mandato. Además, el opositor Partido Revolucionario Moderno, PRM, se perfila a tener el control del Senado de la República. De acuerdo a los resultados de la Junta Central Electoral, domina 19 senadurías. El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, felicitó este lunes a Luis Abinader por su triunfo en estas elecciones, al igual que lo hizo Gonzalo Castillo, quien fuera el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, y reconoció el triunfo de Luis Abinader, a quien felicitó y deseó salud y energía para administrar la nación. También lo hizo el expresidente de la República y candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y otros candidatos presidenciales y congresuales. Estas elecciones transcurrieron con un buen flujo de votantes y medidas de control por la pandemia de la COVID-19. Durante la jornada electoral se registró un tiroteo en el que fue en el centro electoral del barrio Simón Bolívar en Santo Domingo, que cobró la vida de una persona y dejó al menos 2 heridos. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno contigo. Muchas gracias. Por algo justamente el motor de ese país es el turismo. Han visto esa postal que tenía a su espalda Daisy. Hay que ver también si en este nuevo periodo de trabajo de Abinader va a seguir siendo el turismo justamente la palanca de crecimiento, y si ese crecimiento se va a sostener desde las partidas presupuestarias aumentando la deuda, o si se va a sostener ya con otro rumbo, que es lo que le pide el pueblo a este nuevo presidente. Él prometió una visión innovadora en plena época pandémica. Vamos a ver si ese crecimiento se va a dar con justicia social, de acuerdo a los anuncios va a surgir esto, y cómo va a manejar el tema del déficit fiscal. Ustedes que hasta ahora empiezan a contestar nuestra pregunta, vamos, agarrando el teléfono, no lo dejen para después, como dicen los vendedores en el metro, contesten ahora. Hay solamente 92 votos, vamos. Cuando preguntamos si va a crecer Dominicana sin aumentar el déficit, fíjense, quienes responden más de lo mismo es quienes llevan la delantera hasta ahora en esta encuesta, 42,4%. Sí, 13%, no 23,9%, no sé 20,7%. Fíjense que ya en notificaciones hay 20 personas que están respondiendo. Vamos a ir actualizando de inmediato esto. En un ratito nada más sumamos análisis. Se viene el momento de una pausa. Aquí los espero. La naturaleza, la justicia y la política piden la emancipación de los esclavos. De aquí en adelante solo habrá en Venezuela una clase de hombres. Todos serán ciudadanos. 6 de julio de 1816, Bolívar proclama la abolición de la esclavitud en Venezuela. Ahora podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Te alistas, corres, lanzas, golpeas, nadas, esquivas. Es un esfuerzo constante para mirarlo en Deportes Telesur. De lunes a viernes, solo por Telesur. Acompañamos a los pueblos que resisten en cada una de sus luchas. Somos esa ventana que se abre para visibilizarlos entre fronteras.
jueves, solo por Telesur. Fíjense, José Celicurt nos acompaña hasta ahora, está en Brasil, en Boavista. Nos vamos a ir allí para hablar de Dominicana. Así de globales nos mostramos analizando justamente lo que pasa en nuestro continente. Él es politólogo. José, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo me le va, estimada? Aquí revisando lo que está pasando en este encuentro en Dominicana, que plantea claves interesantes, o por lo menos así lo ven los ciudadanos. ¿Por dónde empezaría, José? Bueno, es algo muy interesante que está pasando en República Dominicana. Es el fin de un ciclo del partido PRD, que ha tenido 16 años gobernando el país. Hoy o ayer el pueblo dominicano decidió romper o poner fin con ese partido gobernante. En República Dominicana hay cosas así muy interesantes. Uno se pregunta por qué el pueblo dominicano decidió quitarle el poder del partido PLD, porque según las investigaciones, los analistas, durante las últimas 2 décadas, República Dominicana ha crecido económicamente. ¿Y por qué hay ese giro hacia otro partido? Yo creo que nosotros hemos observado 3 razones por las cuales hay ese cambio de gobierno en República Dominicana. Primero, una de las razones es por una alianza entre los partidos políticos. Un importante número de partidos políticos se han unido y se hicieron aliados para enfrentar al PRD en esas elecciones. Y fíjate, buena parte de esos partidos políticos aliados al PRD eran aliados del partido gobernante o del partido saliente. Yo creo que allí esa alianza ha afectado y ha dado más fuerza al nuevo presidente, el presidente electo Luis Abinader. Eso le ha dado fuerza. Es un partido que viene apoyando al partido saliente del poder. Eso allí ha dado fuerza al partido PRM. Ahora, uno se pregunta, ¿cuál es la otra razón? La otra razón es que hay mucha impunidad en el país. La corrupción es la razón más elevada por la cual el pueblo dominicano decidió romper con el partido gobernante. Y otra razón, la división que hubo dentro del partido PRD, porque hay que recordar que el candidato expresidente Leonel Fernández era de esa fila. Después de una primaria del año pasado decidió romper con el partido y formar su propio partido para lanzarse ayer como candidato a la presidencial de nuevo. Bueno, no llegó, alcanzó un 8% de los votos. Todo eso ha dado una muestra, ha permitido que el partido con más fuerza en la oposición alcanzó el poder. Pero una de las cosas que se habla en la calle de República Dominicana
es la corrupción, la impunidad. Después de 16 años de ese partido en el poder, el pueblo ha visto claramente cómo la corrupción ha venido creciendo. Sí, hay una considerable mejoría en la economía, pero la corrupción no se ha dejado, la impunidad. Y otra cosa, algunos expertas apuntan es que las mujeres, la violencia contra las mujeres en República Dominicana es algo muy importante, muy considerado. Y todo eso por cierta negligencia del gobierno, después de 16 años, bueno, pierde el poder. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene? Hay un presidente con nueva propuesta, que ha propuesto un aumento o crear 600,000 puestos de empleo. En la pandemia, el mundo vive hoy nueva realidad. Esa realidad con la pandemia, y esa pandemia ha puesto desnudo el sistema de salud mundial, o la política en cuanto a la salud, el imperialismo, el capital. Entonces el señor Luis Abinader tiene que enfrentar esa situación en un mundo, un país con sus debilidades, para enfrentar esa pandemia, que hay que recordar que es uno de los países también del continente con un importante número de personas infectadas, y ya van por encima de los 700 muertos. Todo eso es la complicación es lo que espera, mejor dicho, al nuevo presidente. Y otra cosa, hay un continente con una geopolítica, una complicación muy importante. Entonces, todo eso es lo que espera al nuevo presidente. A ver que si se puede luchar, dar una respuesta a la población que está cansada de la corrupción, que está cansada de mucha impunidad, el maltrato a las mujeres, todo eso. Y eso ha sido parte de su promesa de campaña. Hay que decir también aquí algo que es importante. Es un país que no ha parado de crecer, tal cual reseñan sobre todo los medios europeos cada vez que hablan de Dominicana, pero que no ha repartido con justicia social hasta ahora los ingresos, sobre todo por ese motor turístico. ¿Por qué digo esto? Porque es un país endeudado, y también creo, José, que tenemos que dedicarle un capítulo, sabiendo que un país endeudado en plena pandemia verá dificultada la llegada, el ingreso de las inversiones. Quiero que hablemos de esto, por favor, ya para cerrar y entender un poquito más en qué punto están los dominicanos. Bueno, hay una cosa muy importante, y eso ha sido objeto de debate en varios espacios. Nosotros, cuando decimos que ha crecido desde el punto de vista económico ese país, la situación está allí. La diferencia, un grupo reducido detiene una cantidad vergonzosa de los recursos del país, y una aplastante mayoría vive en la necesidad mínima, cuestión de cómo comer, cómo resolver a diario el problema familiar. Eso no está exento. Y ahora, cuando yo como persona que va observando y vecino, provengo de un país vecino de ese país, en República Dominicana, cierto, hay muchas edificaciones, hay hay empresas, y hay empresas del turismo que van creciendo. Bueno, la opinión mundial, las instituciones que están para medir el desarrollo de los países, siempre ven las edificaciones, las construcciones. Son elementos que ellos consideran para clasificar un país que si está avanzando económicamente o no.
No importa que los jóvenes no tienen condiciones para ir, para frecuentar las universidades. No importa que el sistema de salud está privatizado. No importa que si una gran mayoría no cuenta con comida, no cuenta con los 3 platos de comida al diario. Eso no importa para los grandes, las instituciones del mundo que miden el desarrollo humano. Pero en República Dominicana la situación de la miseria es importante. No vamos a decir que hay tanta miseria en República Dominicana como en Haití, pero en República Dominicana hay la condición de la población muy grande. La desigualdad en ese país es grande. Ahora, el pueblo dominicano está endeudado. Está endeudado. Ya ha dado una muestra de rechazo a la corrupción. Sabemos que la tendencia del nuevo presidente, el candidato electo presidente, de paso habla de 600.000 puestos de empleo. Él habla de fortalecer las instituciones. Otra cosa que habla de reducir la informalidad del sector laboral. Entonces, el nuevo presidente es un empresario. ¿En qué trabaja? Trabaja en el turismo y tiene empresa en cuanto al cemento. Todo eso nos da un perfil de cómo va a ser el nuevo gobierno. En ese nuevo gobierno no podemos adelantar que va a ser un gobierno para el pueblo dominicano. Tampoco vamos a decir que no. Vamos a observar cómo va desarrollando los acontecimientos, pero una cosa importante es que el pueblo dominicano debe ser vigilante a las decisiones que va a tomar el nuevo gobierno o a la orientación que se va al país el nuevo gobierno. Yo digo, por mi humilde observación, digo que los pueblos no tienen partido, no tienen preferencia. Los pueblos lo que tienen son reivindicaciones. Entonces, el pueblo de República Dominicana tiene una reivindicación contra la corrupción, contra la violencia doméstica, contra la impunidad. Entonces, ese pueblo no ha conseguido respuesta en su demanda, en su reivindicación. Ayer lo expresó en la urna. Va a seguir pasando lo mismo. Cualquier presidente que viene y que no cumple su promesa, yo estoy seguro que los pueblos van a tomar las decisiones necesarias o los pueblos se van a expresar en la urna. Dicen, en resumen, que hay un crecimiento en República Dominicana económicamente. Eso, ok, lo repetimos, pero sabemos que también, como dijo usted, la desigualdad en ese país. Y esa desigualdad va a seguir aumentando por la característica de ese gobierno que se avecina. Yo lo único que puedo decir al pueblo dominicano: más organización, más lucha para que al final del túnel el pueblo dominicano tenga un gobierno que le merece, tenga un gobierno que prioriza primero que todo la necesidad del pueblo, las reivindicaciones del pueblo. Gracias, José. Hasta la próxima. Preguntamos en Twitter. Abinader lidera el conteo de votos para la presidencia en República Dominicana. Él les prometió una visión innovadora en plena época pandémica. Nos preguntamos si crecerá el país sin aumentar el déficit fiscal. Hay 109 votos.
sí responde 12,8%, no 21,1%, más de lo mismo 45,9% y no sé 20,2%. A esta hora México está envuelto en una situación política que ya vamos a reflejar, aunque sea rapidito. Aisa García, jefa de la corresponsalía de Telesur en México y en Estados Unidos, escribió hace minutos nada más en Twitter: el viaje del presidente López Obrador, el presidente de México, va a Washington para verse con Trump. Este viaje acapara la polémica en México. A esta hora, el presidente está dando su habitual conferencia matutina. Quiero ir a mostrarles cómo, por ejemplo, Yahoo Noticias habla de esta reunión entre López Obrador y Trump, que será el próximo 8 de julio. Y dice este portal, se ve con suspicacias esta reunión desde la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana, que desea que el controvertido encuentro, controvertido le pone Yahoo Noticias, impulse el comercio y resuelva el estatus de miles de migrantes varados en la región. Fíjense cómo el tema de migración, por estar ubicados en la frontera, estos ciudadanos aparecen en este pedido de agenda, pero la agenda va a estar centrada sobre todo en el TEMEC y ni siquiera está confirmado que vaya Justin Trudeau, representante canadiense, a este encuentro. El propósito oficial de la reunión es conmemorar la puesta en marcha de un nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que ya está vigente desde el 1 de julio. Octavio de la Torre, que trabaja en una consultoría en Tijuana, consideró ayer que el nuevo tratado genera retos, pero también oportunidades para la industria nacional. Y esas visiones son justamente las que están ensalzadas allí de lado y lado y por eso despiertan polémicas. Hace minutos, cuando empezaba esta conferencia matutina de hoy, López Obrador ponía en Twitter: vamos todos juntos a luchar para vivir con dignidad en una sociedad más próspera, justa y fraterna. Y daba paso a esta conferencia matutina que rapidito les muestro allí algunas imágenes. Están hablando de un tema nacional, les diría en México, y es el costo de la gasolina. ¿Por qué? Porque en algunos lugares ha bajado, en 4 estados, pero se mantiene en alza. La capital, que es la que encuentra el gran índice demográfico, no ha tenido hasta ahora reducciones y por eso el tema que hablan los ciudadanos es qué tan cara es la gasolina en México comparada con otros puntos del mundo. Y fíjense cómo es tan importante esta cuestión que hasta ahora lo aborda López Obrador en su conferencia matutina. Está mostrando los precios promedios del gas, quiénes ganan en esta cuestión, qué valores se manejan. Está hablando específicamente de un tema nacional, por decirlo así. Si en algún momento se refiere a su encuentro con Trump el 8 de julio, les vamos a mostrar estas imágenes y nos vamos a ir de lleno entonces a la conferencia. En Salvatierra, Guanajuato, y multiservicios técnicos en gas en Cuautitlán, Izcalli, aquí en el Estado de México. Básculas verificadas 70, todas muy bien. 3 vehículos verificados, los 3 bien. 53 autotanques verificados, 8 fueron inmovilizados porque tenían problemas. Revisamos 4 lotes de cilindros, de los cuales uno salió muy mal y nos subió el promedio a 12% en esta semana, pero hay que indicar que todos los que estaban en mal estado y que están inmovilizados ya. Dejamos este evento que hasta ahora se da en vivo desde México, como en minutos nada más llegará otro evento en vivo desde Cuba. Hagamos una pausita en el medio y ya mostramos otros temas. Déjenme mostrarles rapidito, tiene 1 minuto de subido a Twitter este pronunciamiento del presidente de Cuba, Díaz-Canel. Ahí mismo lo voy poniendo en pantalla. Díaz-Canel sube a Twitter un concepto súper bonito, así que ahí voy. Déjenme ir, en principio a pantalla y luego de esto, como estamos esperando regresar a Cuba con la conferencia, Díaz-Canel dice: a África Cuba no va, Cuba vuelve.
regresamos para salvar vidas y apoyar a nuestros hermanos africanos. Esta es una publicación de Granma de Cuba y está reseñando justamente un punto que es fundamental de conocer de Cuba, cómo la solidaridad incondicional de esta isla se hace presente nuevamente en el continente africano para darle una mano, una historia vital, permanente, dice acá el autor de esta publicación en Granma. En Sierra Leona particularmente dicen hay un pueblo que aguarda con la memoria fresca del hacer salvador de los cubanos. Allí el ébola dejó una herida triste que si cicatrizó fue también por la asistencia urgente de los doctores antillanos. Una vez que nos reunimos a ver información y todo lo que está haciendo el médico cubano en el mundo en este momento de pandemia, nos vamos a la isla para ver cuál es la situación allí. Es un día, al menos, no tenemos fallecidos y no tenemos casos críticos. No obstante, tenemos ingresados en nuestros hospitales 136 pacientes, 17 en vigilancia, sospechosos 61 y confirmados 58. Ese es el número de casos activos que tenemos en el día de hoy. En la atención primaria de salud se vigilan 108 personas por especialistas y profesionales de la salud. Ayer se procesó un buen número de muestras, 3.375 muestras. Desde hace varios días venimos anunciando que el número de muestras se va a incrementar con el objetivo de poder detectar un grupo de personas que pueden estar positivas y que con las características de esta enfermedad están asintomáticas, aunque transmiten el virus. En los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical, 1.326 muestras, desde el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Mara, 476, el de Villa Clara 401, el de Santiago de Cuba 280, el del Hospital Hermanos Amejeira 348, el del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 276 y en los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil 274. Como resultado del análisis de estas 3.375 muestras, pues ayer se diagnosticaron 8 casos con el virus SARS-CoV-2 y con la COVID-19. De esta forma, en Cuba ya se han procesado 186.518 muestras y se han diagnosticado 2.380 personas con la COVID-19. Ayer, en los laboratorios que yo mencioné anteriormente, pues se procesaron muestras de todas las provincias de nuestro país y el municipio especial Isla de la Juventud. Los más significativos, Pinar del Río con 101 muestras, La Habana con 2.297 muestras, Mayabeque 247 muestras, Cienfuegos 88, Santi Espíritu 112 y Santiago de Cuba procesó de esta provincia 83 muestras. Los 8 casos que se diagnosticaron ayer son cubanos todos son contactos de casos confirmados y de esta forma se acumulan 2.067 personas que en nuestro país se han diagnosticado como consecuencia de ser contacto de un caso confirmado anteriormente. Fundamental grupo de riesgo, representa el 88,4%. Se acumulan 108 pacientes en los cuales no se ha podido identificar la fuente de infección, es el 4,6%, y se mantienen las 163 personas que en nuestro país tienen como fuente de infección el exterior de Cuba, el 7%. 4 son masculinos y ya se acumulan 1.206, el 50,7%, y 4 son del sexo femenino,
acumulándose 1.174, el 49,3%. Como siempre decimos, en nuestro país el comportamiento de la pandemia no tiene grandes diferencias en cuanto al sexo. El 75%, o sea, 6 de los 8 casos diagnosticados ayer, fueron asintomáticos. Ya se acumulan en toda la pandemia 1.299 personas que en Cuba se han diagnosticado con la COVID-19 y han estado asintomáticas en ese momento. Estamos hablando del 55,5% de los confirmados hasta la fecha. Este por ciento se incrementa a un 60,6% cuando analizamos los diagnosticados en los últimos 15 días. Es algo muy característico de esta enfermedad, la capacidad que tiene de transmitir incluso en el estado asintomático y el alto por ciento de personas que se diagnostican sin síntomas de la enfermedad. 5 de los 8 casos de ayer están en el grupo de 40 a 60 años de edad, 2 en el grupo de 20 a 40 años y hay un menor, es una niña de 8 años de edad, de aquí de La Habana, contacto indirecto de un caso positivo, y de esta forma ya se acumulan en nuestro país 271 niños que se han diagnosticado con la COVID-19, de los cuales el 92,6%, o sea 251, se encuentran de alta, y siempre ratificamos la evolución favorable que han tenido los niños en nuestro país en su cuadro clínico, sin tener complicaciones, sin pasar a estado grave y mucho menos a crítico. Los 8 casos pertenecen a la provincia de La Habana. Hay que decir que de estos 8, 5 están relacionados con el foco que se viene trabajando en el área de salud Abel Santa María del municipio Cerro, y los restantes se distribuyen en 3 municipios más: Centro Habana, Habana del Este y Cotorro, como se ve ahí en la gráfica. De esta forma, la provincia de La Habana, con una tasa de incidencia de 2,76, discretamente superior a la del día de ayer, tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes. Y la otra provincia que tiene casos en los últimos 15 días, la provincia de Mayabeque, que tiene una tasa de 1,82 por 100.000 habitantes, similar a la del día de ayer. Las restantes provincias, las 14 restantes provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, pues ratificamos que a pesar del número de muestras que se procesan y que desde hace varios días venimos informando, pues no identifican casos hace más de 15 días, algunas hace más de un mes, algunas hace más de 2 meses, a pesar de que se sigue buscando. De esta forma, en Cuba, ya de los 2.380 pacientes o casos que se han diagnosticado con la enfermedad, se mantienen ingresados, confirmados. Hoy se mantienen activos 58, que es el 2,4%. 54 de estos 58 pacientes tienen una evolución clínica estable, el 93,1%. Se reportan en el día de hoy 4 en estado grave, que son de La Habana, y se encuentran los 4 en el Hospital Salvador Allende, y por 10 días consecutivos no se reportan críticos en nuestro país. Siempre lamentamos y damos las condolencias a familiares y amistades, los 86 personas que han fallecido con la enfermedad en Cuba. Por 9º día consecutivo no tenemos fallecidos, y eso da una letalidad de un 3,61%, que con esta letalidad, pues Cuba se mantiene en el lugar número 21
de la región de las Américas y en el lugar 103 en el mundo, en relación con la letalidad comparada con el número de casos. 5 altas se dieron en el día de ayer. Como ustedes ven, no logramos un balance positivo alta ingreso, y de las 5 altas, 4 son de La Habana y una es de la provincia de Mayabeque. De esta forma ya se acumulan 2.234 pacientes que están recuperados, el 94%, y como siempre decimos, están incorporados a su actividad habitual. El mundo no podemos decir muy buenos resultados. Incluso hemos estado viendo como algunos países que habían logrado un desescalado, que habían logrado pasar a fases de una cierta apertura, pues han tenido que retomar algunas medidas de restricción en alguna parte de sus territorios. Podemos decir que en el mundo se mantienen los 185 países con casos confirmados de la COVID, y que la cifra de casos confirmados con los 188.167 que se confirmaron en el día de ayer alcanza ya 11.241.655 casos confirmados en el mundo. Lo que es todavía más importante es el número de fallecidos que acompaña a esta enfermedad. Y ayer en el mundo murieron 4.408 personas, con un acumulado de 530.668 fallecidos. Más de 500.000 de personas han fallecido en el mundo, lo cual da una letalidad de un 4,72%. La región de las Américas como epicentro de la pandemia, pues con los 108.484 personas que se confirmaron ayer, pues ya alcanza la cifra de 5.813.255 casos confirmados, que ya es el 51,71% del total de casos confirmados en el mundo están en la región de las Américas. Y con los 2.608 personas que fallecieron ayer en nuestra región, pues ya se alcanza la cifra de 265.065 fallecidos, para una letalidad de 4,56. Yo voy a dar muy brevemente, sin entrar en la explicación, porque ayer le dedicamos unos minutos a los indicadores que permiten. Recuérdense que yo dije que esto se evalúa diariamente por el Grupo Técnico Nacional, por el grupo presidido por nuestro presidente, primer ministro, viceprimeros ministros, y se va ratificando la condición y la fase de cada una de las provincias. En cuanto al primer indicador, que es la tasa de incidencia, en Cuba la tasa de incidencia hoy es de 0,59 por 100.000 habitantes, teniendo en cuenta el número de casos que hemos tenido en los últimos 15 días, que son 66 casos. Eso con relación a la quincena anterior, que es como se evalúa el indicador, tiene una disminución de un 50,4%, por lo cual Cuba cumple el requisito de tasa de incidencia para la primera, para la segunda y para la tercera fase de la primera etapa. Todas las provincias lo cumplen, y Mayabeque específicamente en el municipio de San José de las Lajas, pues presenta 7 casos contra ninguno la quincena anterior, por lo tanto no disminuye como se mide. El índice reproductivo, que ayer yo lo expliqué, es un término un poco técnico, manejado por epidemiólogos, estadísticos. Bien, en los últimos 15 días
queda por debajo de 1, queda en 0,66. Y todas las provincias lo cumplen, excepto Mayabeque, reitero, a nivel de este municipio. Los casos activos, que ustedes vieron que siempre damos la cifra, en Cuba hoy tenemos 58 casos activos, eso representa el 2,44%, por lo cual se cumple el indicador para la primera y la segunda etapa, que es en la primera de un 5% menos y en la segunda de un 3% menos. Se cumple de esta forma para las dos etapas en Cuba. La Habana, con 51 casos activos, un 3,8%, cumple el indicador para la primera fase. Y en el caso de Mayabeque, reitero, en el municipio de San José de las Lajas, este indicador no se cumple. No obstante, el resto de la provincia, a pesar de un estudio exhaustivo que se han hecho de todas las comunidades que han podido estar afectados con este foco que se dio ahí en Mayabeque, en San José de las Lajas, en un asentamiento de San José de las Lajas, que ustedes ven que yo menciono la cantidad de muestras que se procesan diariamente de esta provincia, pues no ha tenido nuevos casos. El número de casos positivos con fuente que hemos tenido en los últimos 15 días con fuente de infección conocida también se cumple nacionalmente para la primera fase a un 92,4%, lo que está establecido en la primera es tener un 90%, y en el caso de Mayabeque, reitero, en este municipio pues queda a un 85,7%. Recuérdense que este es un indicador que lo que mide es la profundidad con que hemos logrado o que se ha podido identificar la fuente de infección de todos los casos. Y en cuanto a los eventos de transmisión local, que se cumple también este indicador nacionalmente y ratificamos que se mantiene un evento de transmisión local nada más que en la provincia de La Habana, en el municipio Centro Habana. Esta es la situación de Cuba, esta es la situación internacional, estos son los indicadores de Cuba y de esta forma actualizamos toda la información. No sé, Héctor, si hay alguna... Tenemos preguntas para hoy, doctor. Comenzamos entonces. Un usuario en redes sociales. Dejamos Cuba, el doctor Francisco Durán allí con la información. Muy buenas noticias. 9º día consecutivo sin fallecidos por COVID-19 en la isla. De inmediato nos preparamos también a correr con el tiempo a ver si seguimos revisando temas de nuestra Latinoamérica. Pasó ayer en Uruguay. Vénganse conmigo. Vamos a ver de inmediato. A ver, nos preparamos desde acá. Vamos a mostrar primer portal de Uruguay. ¿Por qué no lo tenemos listo? Vamos, así nos da el tiempo. El Frente Amplio, una vez que diputados tomó una consideración, se pronuncia. El movimiento del Frente Amplio manifestó a través de Twitter. Hoy la Cámara de Diputados votó la ley de urgente consideración que ahora vuelve al Senado. Hoy nuestro país retrocedió en derechos y libertades, favoreciendo a unos pocos en detrimento de las grandes mayorías. Lo dijo el Frente Amplio. Luego, avanzo con el siguiente. 180 es un portal. Dice, desglosan de la ley de urgente consideración cambios en áreas protegidas. La norma actual permite imponerle al dueño una serie de restricciones. El proyecto que venía del Ejecutivo establecía que la incorporación de un predio al sistema de áreas protegidas tenía que ser con consentimiento del propietario. Si se niega, si hay negación de este terreno, esa zona protegida tendría que ser expropiada. Este es un punto que es importante, por eso le mostramos allí el debate que se da sobre esa especificación. Mateo me espera, está en Montevideo. Mateo Grillé, nuestro corresponsal. Vamos a contar lo que pasa, Mateo. Muchas gracias. Sí, efectivamente la jornada de ayer y después de una serie de jornadas maratónicas en la Cámara de Diputados, finalmente esta terminó aprobando el proyecto de ley de urgente consideración enviado por el Ejecutivo a cargo de Luis Lacalle Pou. Anteriormente había sido aprobado en el Senado, pero ahora deberá volver al Senado después de que se hicieran algunas modificaciones en la Cámara de Diputados, y el Senado ahora tiene 15 días para darle sanción definitiva. Es un proyecto largamente defendido por el Ejecutivo que asumió el 1 de marzo
y ampliamente criticado por las organizaciones sociales y el principal partido opositor del Uruguay, que es el Frente Amplio. Ha sido muy criticado porque opera sobre muchas áreas del Estado y ha tenido que ser tratado en tiempo récord. Por eso es de urgente consideración, porque es un mecanismo por el cual se pueden plantear modificaciones legales en 90 días. Esto lo que hizo fue el gobierno de Luis Lacalle Pou aprovechó esta posibilidad y planteó un programa de gobierno completo para ser tratado en 90 días, tiene las mayorías para ser aprobado, de hecho ya lo ha sido, entonces va a seguir adelante. Pero ha sido fuertemente cuestionado por el movimiento social y por la oposición política, porque es un proyecto que, según estos, es concentrador, es privatizador, es excluyente, condena a la protesta social, la criminaliza a la protesta social, reglamenta el derecho de huelga, posibilita la legítima defensa y abre áreas del Estado para que intervenga el mundo privado, es decir, privatiza de alguna manera o posibilita la privatización de determinadas áreas de la educación pública. En fin, opera sobre una cantidad de ítems del Estado, y esto es lo que le ha valido fuertes críticas. Ya está aprobado en diputados y ahora el gobierno podrá de alguna manera plasmar su programa de gobierno, ahora sí con la habilitación legislativa. ¿Cómo sigue esto? Bueno, por lo pronto se va a aprobar en la Cámara de Senadores y después verá las organizaciones sociales cómo se organizan para tratar de ponerle freno de alguna forma a esto. Por ejemplo, ya hay propuestas de juntar firmas para ir a un referéndum, para que sea finalmente la población la que apruebe o no esta ley, pero para eso todavía falta mucho tiempo. Por lo pronto el gobierno se anotó un punto importante, una victoria importante, porque logró, después de 4 meses de haber asumido el gobierno, aprobar el proyecto, o ahora la ley de urgente consideración. Muchas gracias. Dejo Uruguay, me voy a Colombia, un fin de semana marcado por el asesinato del profesor y líder social Rubilio Limón en el Chocó, mientras continúa también en el país el desarrollo de la Marcha por la Dignidad, marcha que exige al gobierno de Duque medidas que paren el genocidio contra líderes y lideresas sociales y contra excombatientes FARC. De inmediato, Hernán con la información. Gracias, muy buenos días. Sí, efectivamente esa agenda en Colombia, la situación de vulnerabilidad de los liderazgos sociales en Colombia. Recientemente, la Organización Nacional Indígena de Colombia, en un comunicado, dio cuenta del asesinato de un líder social de la comunidad embera, y no solo líder social, sino docente, en el municipio de el Bajo Baudó, en el departamento de Chocó. Se trataba del profesor Rubilio Papelito. Él se desempeñaba como maestro en el Centro Educativo Santa María Birrinchao, allí precisamente en el municipio del Bajo Baudó. Según organizaciones sociales y derechos humanos, en lo que va corrido el año ya han sido asesinados 47 indígenas, 14 en lo que lleva la pandemia en Colombia. Pero a esto también se suman las diferentes voces de protesta que se vienen adelantando en contra del sistemático asesinato de los liderazgos sociales en Colombia. Y precisamente hace 10 días atrás, desde la capital del Cauca, Popayán, se viene desplazando una gran cantidad de sectores sociales, campesinos, indígenas, integrantes del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, exigiéndole al Estado respeto por la vida y respeto por los liderazgos sociales en Colombia. Algunas cifras dan cuenta de cómo ha venido incrementándose la violencia contra los líderes y defensores de derechos humanos en el país. Alrededor de 150 ya han sido asesinados en lo que va de este año, así que hay bastante preocupación y precisamente vienen desplazándose, vienen en una marcha varias organizaciones de derechos humanos también, que vienen caminando, exigiendo que pare el genocidio y que pare la violencia contra los liderazgos sociales. Se espera que en unos más o menos 6-7 días ya estén aquí en la capital de la República, donde harán un gran acto de convocatoria para que el gobierno los escuche y pare la violencia contra los liderazgos sociales, defensores de derechos humanos, campesinos, indígenas y por supuesto excombatientes en Colombia.
Gracias, Hernán. Vamos a despedir esta agenda recordando que un día como hoy, hace 113 años, nació en Coyoacán, en México, Frida Kahlo, pintora que destacó por su sentido de la independencia, por la rebeldía contra lo impuesto, contra esos hábitos sociales que en ese momento estaban vigentes. Hablamos de arte, hablamos de sueños, hablamos de pintura, también de dolor, de imposiciones, y en este día vamos a pasar a recordarla y homenajearla así, con el verde de sus ideas. Trayectoria vital, fantasía y tradición popular mexicana. 3 ingredientes básicos de la obra de la pintora mexicana Frida Kahlo. Forjó su mito y leyenda con la creación de su propio personaje, rompiendo con las convenciones de su tiempo. En lugar de realizar un dulce trabajo, construyó una obra diferente. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, más conocida como Frida Kahlo, nació en Coyoacán el 6 de julio de 1907. Hija de Guillermo, un fotógrafo de origen alemán, y de Matilde, fue la tercera de 4 hermanas. Con solo 6 años, enfermó de poliomielitis, una enfermedad muy grave que afecta a la médula espinal, provocando atrofia muscular y parálisis. Permaneció 9 meses en cama, dejándole una secuela para siempre, la pierna derecha mucho más delgada que la izquierda. Animada por su padre y por su rehabilitación, Frida practicó fútbol y boxeo, deportes poco usuales para una niña en la sociedad mexicana de la época. Quería ser médico y con 15 años ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México, que había comenzado a admitir estudiantes femeninas. Eran solo 35 mujeres. Allí formó parte de los grupos Los Cauchas, que protestaban contra las injusticias y se movilizaban por las reformas del sistema escolar. A los 18 años sufrió un grave accidente viajando en autobús. Las fracturas le provocaron que estuviera postrada en la cama durante largos periodos y también la hicieron pasar por 32 operaciones a lo largo de su vida, así como llevar corsés y mecanismos de estiramiento de diferentes tipos. Aunque antes de su accidente, Frida no había mostrado interés por la pintura, fue durante su convalecencia cuando empezó a pintar. Se aburría de estar tanto tiempo en cama y le pidió a su padre una caja de colores al óleo que él tenía en el taller de fotografía. Su madre le encargó un caballete que se acoplaba a la cama. Fue autora de unas 200 obras, en las que plasmó su vida y su propio sufrimiento, elementos expresionistas y surrealistas, que se combinaban con objetos del arte popular y la cultura precolombina.